Listo, Patricia. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas las personas que se están conectando a nuestro conversatorio de hoy de la revista HR de Historia, Teoría y Crítica del Arte de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Patricia Salamea, soy la editora de la revista y estoy aquí hoy con ustedes para nuestro conversatorio que va a girar alrededor del artículo titulado Paisajes políticos o memorias del paisaje, envolturas, niebla y humo en la fotografía argentina reciente, que publicamos en el número 18 de nuestra revista H-Art, que fue el último número del año pasado, en el 2024. Estamos aquí con los autores de nuestro artículo, Natalia Fortuny de la Universidad de Buenos Aires y Hernán López Piñeiro, también de la Universidad de Buenos Aires, ambos investigadores del CONICET, el gran Instituto de Investigaciones de Argentina, y pues son los coautores de este artículo que nos ha convocado aquí el día de hoy. Estamos también con el profesor Ricardo Malagón de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también aquí en Bogotá, Colombia, que ha sido también autor de artículos o ha sido colaborador y autor de artículos de nuestra revista en el pasado. Recientemente, en el 2021, también había publicado un artículo alrededor de una obra colombiana de comienzos del siglo XX, de manera que hemos invitado a Ricardo a conversar con Hernán y Natalia, con nuestros autores, sobre este artículo, puesto que Ricardo además también trabaja sobre paisaje y pues nos interesa poder oír de viva voz de nuestros autores y de nuestro invitado sus percepciones sobre el artículo, también por supuesto el proceso de investigación y pues finalmente entrar en un diálogo en torno a los grandes temas de los que se ocupa este artículo. Hemos hecho esto anteriormente, aprovecho para contarles que esta grabación va a quedar disponible en nuestra página de la revista para que la visiten. Van a ver en el chat por donde están mirando el enlace a estos conversatorios anteriores. Tuvimos uno también recientemente a partir de otro artículo del mismo número 18 de la revista. Y esta grabación también va a quedar disponible a futuro. Es también nuestra intención con estos espacios entrar más de fondo en lo que son los procesos de investigación y publicación y conocer, por supuesto, de la mano de los autores, detalles y preguntas de investigación que tienen que ver con estos resultados que vemos en la revista. Y, por supuesto, es también una invitación a que todos, si no lo han hecho ya, lean este artículo que van a ver, nos convoca de muchas maneras. Así que de nuevo, muchas gracias por estar aquí, a nuestros invitados y todas las personas conectadas. Le voy a dar la palabra a Ricardo Malagón para iniciar el conversatorio. Gracias, buenas tardes a todos. Pues es un gusto presentar este artículo porque pues está en la línea, digamos, contemporánea de que las perspectivas sobre el paisaje y todas las, digamos, registros, representación del paisaje, sí, convocan muchas perspectivas teóricas, muchas formas de ver y, digamos, ninguna se postula como una que tenga un monopolio en la interpretación del paisaje. Sí, siendo una realidad compleja, pues entendemos que las interpretaciones van en muchas direcciones. Inicialmente, cuando yo vi el artículo, después de la invitación, pensé que no tenía que ver mucho con mi trabajo. Mi trabajo es sobre la pintura del paisaje, pero a medida que lo fui leyendo, precisamente me di cuenta de lo contrario, que creo que en una dimensión política que aparece, bueno, la dimensión política ya aparece enunciada en el título mismo del artículo
y creo, digamos, que es como por decirlo de alguna manera, el ojo del huracán de la interpretación. Cuando ya lo entendí después de haberlo leído, entonces vi que pues finalmente pues no estábamos tan lejos. No sé si Natalia o Hernán quieran presentar algo específicamente. Hola Ricardo, hola, muchas gracias primero por a Patricia y a todo el equipo de la revista, bueno, y a Ricardo especialmente por tomarte el trabajo de leerlo rigurosamente, por armar este conversatorio que es como una suerte de inesperada nueva vida del artículo que escribimos, y que es una investigación, una escritura que fuimos sosteniendo en el tiempo y que tuvo diversos formatos. Eso ya les hablaremos seguramente hoy, pero bueno, quería agradecer esta posibilidad que no es usual y que me parece que está, que es muy enriquecedora para, incluso para esta ida y vuelta, que no se termine con la publicación, sino que continúe un poco el pensamiento respecto de estos temas. Y bueno, nada, tomo esto que decía Ricardo de en el ojo del huracán de nuestro artículo está la dimensión política, y bueno, no sé qué te parece, Hernán, pero creo que es así. Sí, claro. Sí, bueno, gracias también, agradecerles como les agradeció Natalia, suscribo las palabras de Natalia. Gracias Patricia, gracias a las dos Lauras y gracias Ricardo también por compartir este espacio. Bueno, el artículo lo escribimos entre dos y eso lo hicimos porque estamos convencidos de que el pensamiento es colectivo, ¿no? Y mientras más seamos pensando, más colectivo y me parece que más interesante son los caminos por los que va a andar el pensamiento, ¿no? Así que nada, eso, creemos que el pensamiento está vivo, que el artículo está vivo, que se puede seguir hablando y que a su vez podemos seguir derivando a partir de él, ¿no? Porque tal vez sea únicamente, ni siquiera, no sé si un camino de inicio, porque arrancamos desde, no es el primer, no es... nuestro primer, no es el punto de partida, porque partimos antes, pero tampoco es el punto de llegada, ¿no? Entonces me parece que eso, que el pensamiento es colectivo y celebro la realización de este espacio, de esta conversación. ¿No? Quisiera proponerles a Natalia y Hernán si pudiéramos aclarar un poco la noción de lo político que específicamente, digamos, ustedes presuponen y persiguen en el artículo, dado pues que es una palabra, pues que una noción que tiene múltiples acepciones que pues que no podemos dar por sentado que todos entendemos por lo político por lo mismo. No sé si sea Natalia o Hernán o los dos, como quieran. Yo puedo mini arrancar y después, Hernán, te paso la posta. Me parece Dale. interesante pensar en lo político más rancieranamente, ¿no? Como aquel, en lugar de la política, digamos, como aquel lugar donde se reparte lo sensible. Entonces, bueno, ¿qué otras maneras de reparto de lo sensible, estos artefactos? Yo le digo artefactos, después con Hernán podemos charlar sobre eso, pero son, digamos, en este caso, nuestros objetos son objetos que podríamos llamar a grande, digamos, brutalmente artísticos, ¿no? Es decir, ahí hay unos productores, unos artistas que... No sé si se interrumpió el internet. Bueno, Pensamos lo político. Ahora, si quieren, después les podemos contar dónde es nuestro trabajo común con Hernán, en qué grupo compartimos, en qué universidad, como para esclarecer un poco, pero estamos pensando también eh, las memorias de la historia reciente. Entonces, digamos, la política, y ahí digo la política, ¿no? La historia política de nuestro país, de Argentina, y bueno, de la región del Cono Sur mediante el Plan Cóndor, estuvo atravesada en las últimas décadas por una serie de importantes violencias políticas que no se suscriben solamente a la época de la dictadura, pero que son sobre todo
durante la dictadura, y eso hace que en muchas configuraciones sensibles de estos últimos tiempos aparezcan esa sumatoria de violencias políticas, de traumas sociales, aparezcan, insistan y persistan en obras que recogen las memorias de esa vivencia. Yo empezaría por ahí, no sé, Hernán, si querés sumar. No, sí, creo que es algo que es interesante la pregunta de Ricardo porque es algo que quizás no está tan explicitado en el texto, ¿no? Que estamos concibiendo como política, que estamos concibiendo como lo político, y a su vez es algo que puede ser concebido desde muchísimas direcciones diferentes, ¿no? Pero sí subrayo esto que dijo Natalia, o sea, estamos pensando, sin ni siquiera haberlo explicitado tanto entre nosotros, pero estamos pensando lo político en los términos de Jacques Rancière, del filósofo francés, ¿no? Que piensa lo político como desacuerdo, como litigio, como disenso, en relación a una configuración de lo sensible determinada, ¿no? Para Rancière, la política tiene que ver con la reconfiguración de lo sensible, ¿no? Y en este texto, en el que tanto nos interesa pensar la cuestión del paisaje, que no es otra cosa que la cuestión del espacio, ¿no? Pensar en términos de reconfiguración del espacio y pensar la potencia del arte, la potencia de la fotografía en este caso, para presentar ahí formas de disenso a configuraciones previamente dadas, ¿no? Y creo que es desde ahí donde estamos pensando y lo político pensado en el espacio, lo político pensado también en la memoria, lo político pensado en lo social, en lo cultural, y lo político también pensado en la naturaleza, en lo humano, en lo no humano, ¿no? Lo político también como algo que es transversal a cada una de las cuestiones que aborda el texto. No sé si fui claro. Conversemos, repregúntenos. Claro, sí, sí, sí. Eh, creo que sí, creo que son claros. Yo creo que en el artículo es, digamos, evidente y fuerte la presencia, como dice Natalia, que de la historia política del país, ¿sí? Inicialmente, pues uno, si no conoce esa historia política, esas imágenes realmente no creo que le digan mucho a una persona que esté por fuera de eso. Eh, y a partir de esa, pues no solo es la historia política del país, lo que está, digamos, en la dimensión política de las imágenes, pero quisiera preguntarles a Natalia y Hernán, digamos, cómo ustedes ya en el desarrollo como tal en el texto plantean la relación entre las imágenes que se incluyen en el texto y, digamos, la dimensión discursiva escrita que ustedes ponen ahí. Eh, bueno, o sea, con Natalia compartimos una metodología, compartimos una forma de trabajar que tiene que ver con no jerarquizar entre textos, conceptos e imágenes, ¿no? Sino más Ujú. bien intentar construir conversaciones. O sea, nosotros no buscamos un marco teórico que apriete, que encuadre, que explique a las imágenes. No concebimos a las imágenes como algo que deba ser explicado, como algo en donde no haya pensamiento, donde no haya conceptos, sino más bien todo lo contrario. Nosotros creemos que las imágenes piensan, que las imágenes no necesitan ser explicadas ni iluminadas por una teoría, sino más bien lo que pueden hacer las imágenes es conversar con la teoría y que esa conversación puede ser muy rica, ¿no? Entonces, a partir de eso y a partir de los caminos que habíamos tomado con Natalia, quizá ella más apegada al estudio de la fotografía, y yo tal vez más a la filosofía y a los conceptos eh, de los nuevos materialismos y del poshumanismo, lo que intentamos a partir de eso fue construir un diálogo, un diálogo donde no haya jerarquías, ¿no? Y un poco también discutiendo con cierta metodología que intenta hacer exactamente lo contrario y que si bien creo que cada vez es menos habitual dentro de nuestras disciplinas, continúa estando, ¿no? Como bueno, nosotros vamos a explicar las imágenes. Y no, las imágenes se explican solas, nosotros no tenemos nada que explicar sobre las imágenes, en todo caso podemos dialogar con las imágenes, ¿no? Y esa era un poco la idea. Claro, esta idea de pensar con las imágenes, a partir de las imágenes, después de las imágenes, sobre las imágenes, es decir, enredadamente a partir de ellas, y por eso las miramos, no sé, creemos en que
creemos, esto lo mencionó Hernán al principio, en la agencia de las imágenes, en el poder de las imágenes, que incluso puede exceder la intención del artista que tuvo al configurar la propia obra, ¿no? La vida que tienen las imágenes desde ahí, las maneras en las que se reinsertan en nuevos contextos. Incluso estas imágenes, vos Ricardo decías hace un momento, si no se supiera el contexto argentino, no se entenderían estas imágenes. Y también lo que pasa con estas imágenes es que no son muy explícitas respecto del contexto, sea dictatorial o de la historia política reciente a la que se están, a la que se están sumando. Es decir, no es que sea obvio para un espectador como si mostrásemos, no sé, una fotografía de una marcha de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Donde hay que conocer y entender. Acá me parece y que sobre eso también hemos trabajado y son fundamentales esas imágenes para la historia de nuestro país. Pero me parece que por dónde van estas series, que justamente tiene que ver con algo que, que se sustrae a la mostración completa, que es la niebla, el humo, la envoltura, la neblina, las gotitas de agua. Es decir, ¿qué pasa o qué juegos arman estas series para, en lugar de mostrar completamente, se excluyen, no dan a verse por completo? Y bueno, qué tipo de paisajes construyen que nos hacen pensar a nosotros acerca de eh, las posibilidades de la imagen para efectivamente plantear una naturaleza que todavía conserve memorias de lo vivido, digamos, de alguna manera, y que esté entrelazada con el orden de lo humano, pero sin ser humano. Es decir, con estos entrelazamientos entre estas dimensiones de lo humano y lo no humano. Y una forma de conservar, que no es una forma de conservar intacta, no es una forma de conservar fiel, sino que más bien es una memoria viva en una naturaleza viva, y ahí van pasando infidelidades, van pasando, la memoria va aconteciendo, ¿no? En esos espacios también, de los que no puede ser escindida, a su vez, ¿no? Y una memoria que también no puede ser nunca completa, nunca total, y nunca acabada, digamos, ¿no? Y por eso es que también el concepto de niebla, el concepto de bruma, el concepto de humo, nos sirve mucho para pensar las formas de la memoria, las formas de las prácticas de las memorias, ¿no? Y también bueno, el artículo arranca discutiendo la cuestión de la hipervisibilidad, ¿no? Y pensar la bruma, pensar la neblina como todo, como lo absolutamente otro de la hipervisibilidad, ¿no? Y pensar la hipervisibilidad como una cuestión que tiene que ver con el dominio, ¿no? Una hipervisibilidad de la memoria sería también un dominio total de la memoria. Y la memoria no puede ser dominada, ¿no? Porque es una práctica viva, que va más allá de la voluntad de un humano en particular o de los humanos en general, ¿no? Era un poco, esto no significa que no esté vinculada con lo humano, pero sí significa que, a nuestro criterio, que está más allá o más acá de lo humano, ¿no? Con lo humano también. Exacto. Y no sé, Nancy, ¿querés, nos sugieren empezar a compartir el PowerPoint? Que estaría bueno como charlar quizás sobre las imágenes, pero completando un poco, me hizo acordar esto que decías, Hernán, esta idea de que las memorias, nosotros pensamos que las memorias no son, es decir, las memorias tienen siempre un sentido en la reapertura del presente. La memoria no es algo que viene del pasado intacta como si fuera un dato, sino que justamente tiene que ver con y está profundamente unida a una apertura del sentido en el presente. Entonces es desde allí donde es imposible que haya una completitud si no hay miradas hacia ese horizonte pasado, siempre con un sentido que está anclado, por ejemplo, en el 2013, en el 2016, en los años de producción de estas imágenes y también en los años en los que nosotros hacemos esta lectura sobre ellas. Bueno, esta primera serie es La envoltura de las cosas de Marcela Cabeza Gil.
No sé, Ricardo, si querés que vayamos contando un poco de estas series o... Sí, no, quería redondear lo que ustedes han dicho, lo que dijo sobre todo Natalia al principio, que no se trata de que el texto explique la imagen y mucho menos de que las imágenes ilustren el texto, sino más bien lo que propuso Natalia, repito, que haya un diálogo, ¿cierto?, entre lo que pueden decir las imágenes visuales y lo que puede decir el texto, ¿sí?, en relación, digamos, con esas imágenes, y de ahí saldría la imagen como tal, ¿sí? No es simplemente la dimensión visual o simplemente la dimensión discursiva escrita, sino, repito, en los términos de Natalia, ese diálogo. Yo quería preguntar una cosa que nos va llevando directamente a donde queremos llegar, a las imágenes, digamos, que se incluyen en el texto, y es cómo ustedes eligieron, digamos, esos tres, no sé si la palabra adecuada sería tres casos o situaciones, cómo eligieron la fotografía de Marcela Cabezas, de Jonathan Perel y de Santiago Porter, porque muy seguramente pues habrá, digamos, un espectro de imágenes muy, muy grandes acerca pues de esas situaciones políticas antes mencionadas. Así es. Y es bueno que lo preguntes, porque esta idea de que es quizás la pregunta de investigación la que va acercando distintas obras hasta que se convierten en el corpus de un artículo. Pero yo creo que acá tenemos que mencionar nuestro trabajo en equipo. Hernán y yo formamos parte de un grupo de estudios que el año que viene ya cumple 10 años de vida, que tiene base en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. Se llama FOCO, Grupo FOCO, porque es el grupo de fotografía contemporánea, arte, historia y política. Y hay algo de ese trabajo en equipo. Bueno, ese trabajo en equipo es obviamente el origen de este artículo, porque allí lo que hacemos son eh, compartir producciones de artistas contemporáneos que vienen a visitarnos al grupo, pero también compartir nuestros propios trabajos de investigación en proceso. Hay tesistas, hay becarias en ese grupo, y bueno, asiduamente, por lo menos una vez al mes, si no más, nos reunimos en el instituto, hacemos bueno, jornadas anuales, publicamos, después les vamos a mostrar un texto escrito colectivamente. Es decir, hay un diálogo que precede a la escritura de este artículo y que tiene que ver con nuestro trabajo conjunto desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, la filosofía, para pensar acerca de imágenes contemporáneas. Luego, bueno, coincidió que ambos habíamos escrito algo sobre Porter. Hernán venía escribiendo sobre Perel y yo había escrito sobre las fotos de Marcela Cabeza Gil. Y bueno, y en un momento que hubo que presentar una posibilidad de una primera versión muchísimo más corta, con algunas ideas previas para el libro de Foco, se nos ocurrió continuar y hacer de esto una investigación más grande. Pero yo creo que, a ver, Hernán, corregime, pero que primero estuvieron las imágenes. O sea, primero fue como esto que pasa en el río, en la cámara ocluida de Perel cuando hace Sí. su cortometraje. Pasa también en el humo de Porter y en las envolturas que ocultan el bosque en lo de Marcela. Es como si las fotos se fueran acomodando y de verdad no es algo mágico. De verdad eso antecede a nuestro pensamiento sobre esas imágenes. Las vamos pensando y se van acomodando, ¿no? Sí, creo que lo primero que tuvimos fueron dos palabras. Esas dos palabras eran memoria y paisaje. Y a partir de ahí dijimos, bueno, o sea, ¿cómo está la fotografía contemporánea pensando estas cuestiones? Y ahí, nada, empezamos a pensar en esta fotógrafa, en este documentalista y en este fotógrafo que es Porter. Y a partir de ahí los convocamos a ellos, ¿te acuerdas? A una mesa para charlar.
y ahí mostraron sus trabajos, conversamos, hicimos preguntas, una mesa que no fue únicamente entre los artistas y nosotros dos, sino que fue más amplia, o sea, una mesa dentro de estas jornadas que comentaba Natalia que nosotros hacemos. Y a partir de allí surgió y después surgieron preguntas y se empezaron a pulir y empezaron a circular textos también entre Natalia y yo. Entonces, bueno, mira esto, lee mira lo que está diciendo acá Anderman, mira este otro texto. Y bueno, y se fue así como conformando el corpus tanto de imágenes como de conceptos. Siempre también con la idea como de un poco de no pensar la fotografía como una disciplina cerrada. De hecho, Perel no es un fotógrafo, es un cineasta, es un documentalista. La obra con la que trabajamos es un corto documental, ¿no? Que tiene mucho de lo fotográfico, pero que no es estrictamente fotografía. Y eso nunca fue un problema para nosotros, o sea, porque concebimos la fotografía de una manera amplia, de una manera en donde los límites disciplinares son todo el tiempo en tensión, y así fue como se fue conformando el corpus, y en realidad, o sea, como siempre con esta idea que mencionábamos al principio, que es la de pensar con, ¿no? Y en algún momento hubo una suerte de acto de fe en el que, y de deseo de decir, bueno, tenemos ganas de pensar esto con esto. Y así fue, creo. Sí, también esta idea de que subyace, aunque no la trabajamos, ¿no? En este texto, subyace dentro de las muchas discusiones que tuvimos en el grupo, una idea de la fotografía que no es un registro de lo real, digamos, hay una fotografía que, eh, bueno, da para otro conversatorio, que es, ¿no? Pero que sin dudas hay algo de eso real con lo que se quema la fotografía, pero que no es del orden de la verdad o de la mostración acabada de aquello que está afuera. Y por eso, además, nos interesan fotógrafos, fotógrafas, documentalistas, artistas, que en el propio dispositivo artístico, artefacto que presentan, están también sustrayéndose, poniendo en tensión esta idea de aquello que tienen delante de la cámara. Claro, ¿no? Entonces, como poniendo muy en tensión la idea de representación, básicamente, ¿no? La Totalmente. idea de fotografía como mímesis o como representación, y pensando más bien la cuestión de la presentificación, ¿no? O sea, y aquellas memorias y que esas imágenes hacen presente, ¿no? Hacen presente en nuestro presente, que a su vez se mezclan, se entrerredan con otros tiempos, con otros espacios, pero nunca representándolos, ¿no? Siempre trayendo a la presencia otras cuestiones. O sea, Exacto. No sé si Natalia y Hernán estuvieran de acuerdo que pudiéramos decir que uno de los criterios de selección de los tres, digamos, autores considerados sería que, eh, no sé si consciente o inconscientemente, eh, los tres manejan, digamos, lo que podríamos decir un lenguaje indicial de pistas, de huellas, de síntomas, que no tienen, digamos, un lenguaje en que las cosas aparecen de manera evidente, sino precisamente es, digamos, fotografías que es mucho más lo que falta que realmente lo que se presenta. No sé si estuvieran de acuerdo ustedes o estoy sobreinterpretando. No, no, sí, la idea de la huella, con sus problemas, porque después en las teorías de fotografía también tienen problema la idea de huella, pero es algo que lo hemos trabajado aquí, donde aparece, si no ya el hecho evocado, aparecen las huellas atravesadas por el tiempo, discontinuas, eh, difíciles de ver. Sí, me parece que va también por ahí. Ok, no sé si están de acuerdo, si quieren entramos, digamos, ya a los fenómenos específicos como para hacer, como se dice, justicia a los autores considerados en el artículo. Perfecto. Mostramos las imágenes, ¿no? ¿Les parece? sí, hacia eso voy. Excelente. Ahí las están viendo. Ahora sí.
Bien. Los escuchamos. ¿Puedo ¿Quieres empezar empezar yo vos? con? Dale. Dale. Esta obra se llama La envoltura de las cosas, es más larga que las imágenes que trajimos acá, obviamente, y además forma parte de una trilogía del artista Marcela Cabeza Gil. Ella nació en el exilio durante la dictadura, secuestran a un familiar de los padres de Marcela, se van a México, ahí nace ella, y en el año 80, 1 de enero de 1980, en medio de la contraofensiva montonera, ella con sus padres regresa, y esto es interesante, regresa a una patria donde nunca había estado. Llegan a la Argentina aprovechando el fin de año vía Mendoza, atravesando 8 países, y cuando llegan a los pocos meses sus padres son apresados como presos políticos y permanecen 4 años presos hasta que los liberan y mientras ella vivía con su abuela. Entonces, hay las dos otras obras, ahí sí son más explícitas, un poco más explícitas, pero narran, la primera que se llama Satélite, narra un poco ese viaje del desexilio como un satélite, ¿no? Ella dice que los hijos son como satélites de los padres, y en la segunda parte ya narra los 4 años que estuvo con sus abuelos viviendo sin sus padres, y esta serie entonces viene, en tercer lugar, a armar esta trilogía para contar las vacaciones que hacía con sus abuelos en el sur del país. Porque si su cotidianidad era anormal, es decir, ella no estaba con sus padres, sino que estaba con sus abuelos, las vacaciones irrumpían en esa anormalidad tranquilizándola. De repente sus padres no eran necesarios en el sur y ella dice, la nieve, la superficie blanca me tranquiliza, me arma, me da paz, dice algo así en una cita. Entonces, leemos esta serie a la luz y al calor también de las dos series anteriores, pero también ya aparece, esto lo voy a hacer breve, así podemos también hablar de las otras dos series, pero aparece el bosque como una suerte de sitio de acechanza, de temor, ¿no? Esta idea del lobo está en el bosque. Aparece a su vez manteniendo o dándole, restaurando de alguna manera esas memorias infantiles de cuando ella visitaba la Patagonia con sus abuelos, que además cerca de la Patagonia estaban presos sus padres, con lo cual el viaje incluía también irlos a visitar. Y hay como todo el tiempo hay una atmósfera cercana a o sea, algo va a pasar en estas imágenes de Marcela, algo del orden del terror, del orden de lo ominoso. No es una naturaleza como cualquiera cuando va de vacaciones al sur y saca una foto de la Patagonia bella, con ganas de estar ahí, dan ganas de estar ahí, de disfrutarla, sino hay algo que permanentemente se oculta, no se da a ver en estas imágenes, y esa tensión un poco lo que nos parece que va en relación con aquellas otras dos series y con su historia y su vivencia singular y subjetiva. Sí, también una cuestión interesante de esta serie es que están tomadas con dos dispositivos, con dos cámaras, una es Olga, la otra es Mamilla, que son cámaras en donde quien está fotografiando, quien está disparando, no tiene pleno control de lo que va a pasar, ¿no? Son cámaras bastante difíciles de manipular, que de alguna forma dan un lugar al azar en la imagen, ¿no? Entonces la imagen se vuelve algo que no puede ser del todo controlado por la fotógrafa en este caso, sino que, bueno, aparecen otras cuestiones que a su vez no se ven hasta tanto la foto no es revelada.
y eso también, no sé, nos daba la sensación de que aparecía como una naturaleza diferente, ¿no? A partir de esa pérdida del control sobre la imagen, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a pensar la cuestión de las imágenes emancipadas, ¿no? En donde las imágenes ya no estarían bajo la soberanía de lo humano, sino que tienen vida propia, se autonomizan, ¿no? Se emancipan. Bueno, esa era más o menos desde donde nos interesaba pensar esta serie, ¿no? Sí, podemos pasar a la otra, ¿no? Sí, podemos pasar bueno, como anticipamos. Quería comentar que de pronto lo que mencionó Hernán, eh, inicialmente enunciado como una posible, digamos, limitación, el tipo de cámara se puede convertir precisamente en una ventaja, ¿no? En una imagen, digamos, que no se vea tan estéticamente compuesta, etcétera, y que crea, digamos, como ese margen de error y de falta de foco y sí, nos concentre mucho más en lo que pudiera ser la dimensión política de la imagen y mucho menos en la dimensión, llamemos, estética de la imagen, que creo que es lo que finalmente ustedes ponen en juego. Sí, porque además, extrañamente, digamos, en relación con esto, ambas son cámaras de formato medio. Es decir, que la calidad final de la imagen es más grande que un rollo de 35 milímetros, ¿no? Entonces ahí hay algo hay ahí unas ganas, hay un deseo de que sea una imagen de calidad, pero una imagen donde el control sobre ella no sea posible al 100%. Son cámaras, de hecho, plásticas, es decir, son cámaras incluso baratas, en algún momento han sido cámaras baratas, Ujú. pero que tienen una muy bella resolución por su formato medio, digamos. Entonces hay ahí como unos juegos un poco en contradicción que también me parece hacen o enriquecen la serie. Sí, y ahí va una de las hipótesis que va ahí dando vuelta por el artículo, que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que cuando hay una pérdida del control sobre la imagen, aparecen otras memorias del espacio, ¿no? Y eso Sí. es lo que nosotros encontramos en la serie de Marcela, ¿no? O sea, la forma, la encarnadura material en la naturaleza, en el paisaje de la memoria, básicamente, de memorias que son de Marcela, que tienen que ver con su biografía, pero que también son colectivas, ¿no? Y que se ponen ahí en tensión eso de lo individual, lo colectivo, y se materializa la memoria, ¿no? Y parecería que como esta pérdida de control consigue captar eso, ¿no? Sí, solo Sí, por si hay. yo creo que esta es particularmente interesante en ese que Natalia mencionó como crear como un sentimiento, sensación de incertidumbre, ¿no? No, como que no sabemos si vamos a sentir más miedo saliendo o permaneciendo ahí en ese espacio, por lo menos para Claro. mí. Sí, y que a Así. su vez eso, porque como mencionaba también Natalia antes, este es un lugar que es la Patagonia, que es un lugar que está muy romantizado, muy idealizado desde la fotografía, muy trabajado desde la fotografía de álbum turístico, ¿no? De foto para atraer a turistas. Y es una zona muy turística del país, de lagos celestes, cielos celestes, árboles verdes. Y bueno, Marcela consigue ahí en esas imágenes mostrar de otra forma esos espacios, ¿no? Y eso nada, también nos pareció interesante. Sí, en un momento en que se están poniendo en juego, esto por si el caso argentino son detalles, no detalles, pero el caso argentino tal vez no se conoce tanto, puede alguien no conocerlo tanto en Colombia, hubo 30.000 desaparecidos, pero además hubo unas 500 bebés apropiados, eh, y muchos bebés y niños pequeños secuestrados con sus padres 1 o 2 días. Y estos últimos años estuvo trabajando bastante también con esas memorias infantiles, cuando Hernán decía, no son solo las memorias de Marcela, es decir, su caso no es único o excepcional, la vivencia de los niños y niñas durante la dictadura fue terrible, y eso es algo que a veces quedó no tan,
dibujado, no tan testimoniado en la historia, o sobre todo en la justicia. Y bueno, es un momento donde están siendo querellantes también los propios hijos e hijas de desaparecidos, por ejemplo, o de presos políticos como víctimas ellos mismos o ellas mismas. Ok, no sé, por cuestiones de tiempo, si están de acuerdo que pasemos al segundo autor. Sí, sí, sí. Si quieren, acá podemos intentar ser un poco más sintéticos si estamos muy cortos de tiempo, no lo sé. Bueno, como les anticipábamos antes, Jonathan Perel, que es el autor de estas otras imágenes que estamos viendo ahora, es un cineasta, viene del cine documental. Esto está tomado de un cortometraje documental que se llama Las Aguas del Olvido. En Las Aguas del Olvido vamos a encontrar distintos planos del Río de la Plata, ya sea enfocado desde la costa, ya sea con una cámara sumergida, como es este segundo caso. Y esto también nos lleva a una memoria material, a huellas del pasado, que también es presente, que también es futuro, que tienen que ver con la última dictadura cívico-militar argentina, ¿no? O sea, el Río de la Plata fue el lugar en el que fueron arrojados cuerpos vivos de desaparecidos eh, por, por los dictadores, torturadores. Bueno, los sacaban de los centros clandestinos de detención y los llevaban en los que se llamaron los vuelos de la muerte y arrojaban los cuerpos con peso para que se pudieran hundir al río, ¿no? Y lo que indaga Perel en este documental es de qué forma el río trabaja con esas memorias, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de la memoria que pone en juego el Río de la Plata? Que a su vez es un río con muchas particularidades, es un río muy ancho, es un río muy marrón, es el río también en el que se extrae el agua que se bebe en Buenos Aires, el agua potable que circula entre todas las casas del área metropolitana de Argentina, de Buenos Aires. Justamente es tomada del río, ¿no? Y ahí eso también lo trabaja Pérez en el documental. Y nosotros tomamos de aquí dos fotogramas justamente para pensar esto, ¿no? O sea, la cuestión de la visibilidad y de la poca visibilidad en las memorias, la niebla, ¿no? La niebla como memoria suspendida, como agua suspendida, que a su vez es memoria suspendida y que es acontecimiento, ¿no? Esta idea bastante deleuziana del acontecimiento. Pensar, como decíamos antes, también la agencialidad de la imagen y la agencialidad del río que también es imagen, ¿no? Eh, y bueno, nada. Y los trabajos del río con las memorias, ¿no? Eso era básicamente lo que nos interesaba trabajar con estos fotogramas. No sé, Nat, Sí, si querés agregar algo. hay no, una cita de Guadalupe Lucero que es interesante sobre esta obra de Perel. Dice, bueno, cuando bebemos el agua del Río de la Plata, que eso está mencionado en un texto, hay un texto en este corto, eh, Guadalupe Lucero dice, no hay mediación ya imaginada, no hay mediación imaginaria, nos tomamos esa agua que ha recibido el cuerpo de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros Claro. este, Además compañeros. está esta cuestión de la palabra del verbo chupar, ¿no? Que chupar era el verbo que se utilizaba y que se utiliza para mencionar cuando los detenidos desaparecidos eran justamente sacados de sus lugares, chupados de sus lugares y llevados a los centros clandestinos de detención para ser torturados y luego desaparecidos, ¿no? Y también hablamos de chupar el agua del río, ¿no? O sea, en el río, y lo muestra el documental de Perel, hay una suerte de bombas que chupan, que toman el agua del río, ¿no? Entonces, como también esa continuidad desde la palabra misma, ¿no? Exacto, no sé si lo dijiste, pero justo me mini desconecté, pero Perel es un cineasta que prácticamente toda su obra es sobre la última dictadura argentina. Y le llamamos así, última dictadura cívico-militar argentina, y justamente la pata de cívico, por ejemplo, en una de sus últimas películas, y no la última, que se llama Responsabilidad Empresarial, él marca todas las fábricas y todas las empresas que sostuvieron y que se vieron beneficiadas económicamente por la dictadura. Entonces, Claro.
¿no? Tiene como una larga trayectoria. Sí. Digo, ¿no? Esta película se inscribe en una larga y potente obra eh, de Perel. Sí, que trabaja con la dictadura y a su vez una lista más que tiene que ver con la espacialidad de la memoria, ¿no? Porque siempre lo que ponen en juego son los espacios, ¿no? Los espacios en los que, bueno, un centro clandestino de concentración, un río en el que se arrojaron cuerpos, etcétera. O sea, fábricas en las que hubo complicidad, ¿no? Y siempre son cámaras con muy poco movimiento, son imágenes con muy poco movimiento, lo que también abre lugar al pensamiento, ¿no? Porque hay algo también que se juega ahí de lo insoportable de estar ahí minutos y minutos y minutos frente a esas imágenes, que apenas tienen movimiento, ¿no? La cámara está quieta, el río apenas se mueve, o la cámara apenas llega a captar el movimiento del río, bueno, ahí es cuando parecería que ocurre, ¿no? El acontecimiento que tiene que ver con la memoria y que tiene que ver también con el pensamiento Sí, y de por las eso, imágenes. además, ¿no? Hernán nos pareció tan pertinente ponerlo con un corpus de imágenes fotográficas, porque ahí está la cámara fija, son minutos y minutos donde por ahí la fábrica, no, vos ves que se prende y apaga una luz, o Claro. sale algo de humo de la chimenea, pero digamos, O pasa un son avión, realmente, ¿cómo? o pasa un avión en las imágenes del río. Tal cual, o pasa un avión, entonces hay mucho de la fotografía, hay mucha quietud en sus obras, son unas obras muy particulares y como decía Hernán, por momentos trabajosas de ver. Hay algo ahí del trabajo de la memoria que insiste en su filmografía. Bien, pasamos a Porter, Vale, sí. ¿vale? De acuerdo. Eh, Perdón, querías, Ricardo, comentar algo, disculpa. Sí, iba a hacer esa sugerencia, iba a comentar en la imagen anterior del autor anterior, ¿Está? la anterior a esta, ¿sí? Sí, Eh, que que si hay algo que lo pone a uno nervioso en la experiencia del espacio es la falta de límite, ¿no? Entonces, esa niebla que está ahí al fondo que borra el límite porque el espacio puede ser muy amplio, pero si está limitado todavía otorga, digamos, cierto nivel de seguridad a quien lo experimenta, pero de hecho un espacio ilimitado, pues no, en rigor no sería espacio, pero esta, digamos, particularmente causa una sensación de incertidumbre que creo que es lo que, digamos, han detectado ustedes. claro, justamente eso que nosotros lo pensamos en el artículo como la pérdida del horizonte, ¿no? El horizonte como regulador del Ujú. espacio, o para decirlo nuevamente en términos rancerianos, como una configuración determinada del espacio, la del horizonte, que a su vez acerca la mirada al ojo humano. En esta imagen, por ejemplo, y en la que sigue también, no hay horizonte, ¿no? Se pierde el horizonte. Con la niebla con la niebla, el cielo y el río parecerían como difuminarse, ¿no? Como se pierden los límites. Y eso tranquiliza muchísimo, ¿no? A la mirada. Y esta cuestión de la pérdida de horizonte ya es algo es una imagen que ya aparece en Nietzsche, ¿no? O sea, una de las formas en las que Nietzsche refiere a la muerte de Dios, o una de las consecuencias que piensa Nietzsche como la muerte de Dios, tiene que ver con el borramiento del horizonte, ¿no? Y el borramiento del horizonte nos deja nos deja sin posibilidad de transitar, ¿no? Nos paraliza, nos deja sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Eso es la pérdida del horizonte y nos deja en un desierto. Eh, bueno, y sí, aparece claramente en las imágenes como también en alguna de las de Porter, sí. pero con el humo, ¿no? Es una buena excusa para pasar a Bruma de A Santiago la Porter, tercera. donde sí, sí, donde pasa exactamente esto mismo, más en algunas, menos en otras, pero hay una condición de indistinción entre aquello que es parte del cielo, aquello que es parte del suelo. Esta es la tercera parte de un libro, además de ser una muestra itinerante, pero como todas, ¿no? Son todas las series fotográficas en general tienen diversos formatos, de acuerdo a donde se muestren, pero este libro, en esta tercera parte, al principio trabaja monumentos, a la siguiente, en la segunda parte, trabaja con ciertas huellas o memorias de la dictadura, pero
Esta, ahí va. Ahí quería llegar, perdón. Exacto, sí. Esta, por ejemplo, abre la segunda parte. Esta es una foto muy emblemática. Sería la foto más conocida, quizás, de Santiago Porter. Este es el monumento a Evita, quien está el bulto, ¿no? La estatua de bulto que está al lado es Perón. Y tras el golpe del 55, estas imágenes fueron descabezadas y arrojadas, creo que era al riachuelo, pero digamos a las aguas de un río, y hace unas décadas fueron recuperadas y aparece ahí sin cabeza, descabezada, pero reconocible, con la doctrina peronista en sus manos, Evita, y hay por detrás de ella, es muy interesante hay un texto en donde narra Santiago todo el periplo de tomar esta imagen, porque tuvo que ir a Ezeiza, que se va por una autopista que cuando hay niebla es bastante peligroso recorrerla. Bueno, más allá del periplo de tomar esta imagen, que también, si no me equivoco, es cámara de placa. Esta idea todavía de símbolos reconocibles que aparecen en la segunda parte, ya se deshace por completo en la tercera parte de Bruma, que, haciendo honor un poco a su título, presenta paisajes donde el horizonte se pierde, donde aparece algo que pareciera propio de Argentina, que es el campo, ¿no? El campo en esa doble acepción o triple, ¿no? Bueno, esa polisémica acepción, pero en principio que es el campo de concentración o el campo del agro. Y particularmente, no sé si querés, Hernán, hablar de esta, para no quiero monopolizar la charla, pero si no empiezo. Esta imagen está sacada en Monteros, que es una ciudad de Tucumán, donde, digamos, es un lugar donde la guerrilla eligió para entrenarse, y donde, aún antes del comienzo de la dictadura, el 24 de marzo del 76, las organizaciones, digamos, del ejército y parapoliciales destruyeron y masacraron a decenas y cientos de combatientes de la guerrilla con bastante saña. Y cuando Santiago va a ese sitio a documentar un poco qué había quedado en Monteros, fundamentalmente se entrenaba allí el ejército, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, lo que se encuentra son estas prácticas de ecocidio o de toxicidad sobre el propio suelo, que es, luego de la zafra, de la cosecha de la caña de azúcar, lo que hacen es incendiar el piso, el suelo, para que rápidamente tenerlo disponible para un nuevo cultivo. Cuando eso a mediano plazo, ni siquiera a largo, ya quita las propiedades del suelo, es decir, empobrece el suelo, y no solamente eso, sino que el propio humo de la fetidez visible de este incendio llega a las rutas por donde pasan los camiones que llevan la cosecha de la caña de azúcar, y que tienen accidentes porque se pierde la visibilidad en esos espacios. Entonces, ahí, no sé si Hernán querés contar un poco como una sedimentación de capas de historia y de memoria. Sí, claro, es algo que pasa en todas estas imágenes que fuimos trabajando, pero se ve muy particularmente en estas de Porter, en donde, claro, o sea, una historia que tiene que ver con una historia sobre un pasado reciente, que tiene que ver con la dictadura cívico, la última dictadura cívico-militar, y se toca con otras memorias, con otros presentes, con otros pasados, que tienen que ver también con el neoextractivismo, ¿no? O sea, hay algo por lo que bueno, por lo que nuestros países son conocidos, que tiene que ver con la extracción y por el uso extractivista y neoextractivista que se hace de las tierras a partir de los monocultivos, a partir de la plantación de distintas
plantas, a la redundancia, para poder alimentar animales, etcétera, y la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y es algo que desde la llegada de los españoles a este continente venimos experimentando y es algo que no se termina, ¿no? Y cómo esa memoria que tiene que ver con la colonia, que tiene que ver con el neoextractivismo contemporáneo, que tiene que ver con la segunda parte del siglo XX en Argentina, con las dictaduras militares que tampoco se piensan únicamente en Argentina, cómo todas esas memorias se van contaminando, ¿no? Y cómo el espacio va guardando, va haciendo también transformando, va trabajando con todas esas contaminaciones de la memoria, ¿no? Y las va mostrando, pero no claramente, ¿no? Sino que justamente con niebla, con bruma, con humo, ¿no? Y eso, ¿no? No sé si quieren que, no sé, Ricardo. No, iba a decir que esta imagen podría ser perfectamente en Colombia porque no solo porque existen prácticas ni siquiera similares, sino iguales, sino también porque sugiere que es un macrocultivo, ¿no? Es una cosa latifundista, no es, digamos, el espacio pequeño, el minifundio o del mediofundio, sino es un macrocultivo con todas las consecuencias, digamos, que ustedes aclaran tan específicamente en el artículo. Sí, claro, así como las fotos de Marcela también podrían haber sido en Chile, ¿no? O bueno, o también hay otros ríos que también tienen que ver tanto en Chile, en Colombia, que tienen que ver con el arrojo de cuerpos, ¿no? Y con el intentar hacer desaparecer cuerpos humanos. Sí, bueno, creo que eso es una particularidad que excede muchísimo a este artículo que tiene que ver con eh, cómo se va tocando la historia de nuestros países, ¿no? O sea, justamente desde la colonia, que es lo que mencionábamos hace un rato, donde empieza a configurarse un tipo de paisaje específico y en donde de alguna forma la historia del arte también va trabajando con la configuración de ese paisaje moderno. Bueno, esto es transversal a todos nuestros países. Correcto. No sé si ustedes están de acuerdo que nuevamente Hernán y Natalia hagan una invitación final a los lectores del texto. Sí, por favor, en los minutos que nos quedan, como despedida de nuestra sesión, que recuerden, pues va a quedar aquí grabada para la consulta de nuestros lectores presentes y futuros. Así que adelante. Bueno, yo diría que si hay una sección de comentarios, cuéntenos si esto les despierta algún eco en algunas imágenes o series fotográficas o películas que producidas en Colombia bueno, o en otros países de América Latina, para, no sé, ampliar y seguir este diálogo. Me parece que eso es interesante, ¿no? La lectura, como siempre, leemos interesadamente y bueno, totalmente desde nuestras perspectivas, desde nuestros países, desde las actuales incluso coyunturas políticas que tenemos ahora en Argentina. Entonces, esta idea de pensamiento situado, bueno, se puede seguir pensando situadamente y dialogando, cada uno situadamente desde nuestras latitudes. Me parece interesante poder leerles también. Bien, sí, lo mismo que Hernán, Natalia, o sea, la invitación y a seguir con esta conversación, que esta conversación no termine aquí, porque a su vez son temas que no tienen fin, son temas que no se agotan, son temas que siempre se pueden seguir, que se abren nuevas aristas, en los que se abren nuevas derivas, etcétera. Entonces, sería un placer seguir conversando y ampliar esta conversación a otros y a otras interlocutores e interlocutoras. Así es, pues muchísimas gracias de nuevo a los dos y a Ricardo por llevar a cabo esta conversación en este espacio y como ustedes dicen, la conversación continúa. Nosotros tenemos también, y lo vamos a dejar aquí en el chat, lo que llamamos una nueva página alterna que se llama HArt Más, en donde publicamos contenidos relacionados con los temas de acciones multimedia, así que también muy bienvenidos a seguir colaborando
allí y bueno, espero que sigamos en contacto. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y por este artículo tan maravilloso con el que contribuyeron a nuestra revista. Un saludo. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias a la revista por la invitación y a Patricia. Gracias, Bueno. Ricardo, Y Patricia, a Laura. Lauras, que fueron los que hicieron posible esto. Están aquí detrás de cámaras. Muchísimas Bueno, gracias. un Gracias. saludo Muchas especial. gracias. Chao. Chao. Hasta Estén luego. bien. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.